Volvemos con ustedes y con un tema que ha generado interés, que lo ha concentrado en realidad a nivel internacional, la situación en Siria, particularmente después del ataque de una coalición integrada por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña el pasado viernes. Algunos antecedentes del tema en la siguiente nota antes de nuestra entrevista. Sábado 14 de abril, el gobierno de Estados Unidos, juntamente con sus aliados, Francia e Inglaterra, atacan instalaciones en Siria. En los ataques a instalaciones sirias, Estados Unidos no solo lanzó los tradicionales misiles Tomahawk ya usados en Irak. En esta ocasión, el Pentágono volvió a recurrir al misil Tomahawk y encima estrenó un nuevo producto, esta vez fabricado por una de las mayores empresas de armamento del mundo, Lockheed Martin, el misil llamado Jaemer. En otro tipo de misil llamado invisible, muy difícil de detectar, se hizo desde cazabombarderos que despegaron de Qatar. Bombardeó un centro de investigaciones de armas químicas a las afueras de Damasco, además de un depósito para almacenar presuntamente gas sarín y un centro de mando en las inmediaciones de Homs. Y todo cuando la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, reunida hoy en La Haya, debe comprobar si se usaron en Duma. El misil de distancia aire-tierra conjunto rango extendido, o sea, una cosa de 4,5 metros que se lanza desde aviones, lleva media tonelada de explosivos y tiene un alcance de 1000 kilómetros. Y es de ahí que es de donde viene lo de rango extendido, el Jaemer, que se guía por satélite, lo que produce que los misiles acierten mejor. Nuevos datos del ataque llevado a cabo el sábado pasado por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia contra Siria. Además de los misiles Tomahawk, se probaron otros de nuevo diseño invisibles para los radares. Según el gobierno de Estados Unidos, el bombardeo a Siria fue por el presunto ataque con gas letal tóxico del régimen Bashar al-Assad contra su propia ciudad el pasado 7 de abril, en el que probablemente murieron más de 40 personas. Hoy las autoridades sirias han llevado de la mano a un grupo de periodistas al hospital en el que supuestamente fueron tratadas las víctimas del ataque del pasado 7 de abril. Según Donald Trump, el propósito de la acción es marcar una fuerte disuasión contra la producción, propagación y el uso de armas químicas. Además, calificó como vital para los intereses de seguridad nacional estadounidenses. Asimismo, afirmó que Washington y sus aliados están preparados para mantener esta respuesta hasta que el régimen sirio acabe con el uso de agentes químicos prohibidos. Por su parte, el presidente sirio Bashar al-Assad denunció el pasado domingo la campaña de falacias y mentiras contra su país por parte de Estados Unidos y sus aliados ante el Consejo de Seguridad de la ONU, después de la ofensiva lanzada por Washington, Londres y París contra posiciones gubernamentales en Siria. Siria es un país con muchas perspectivas, ahora está en ruinas. Su industria está destruida en un 80%, mientras la producción de petróleo se redujo en un 45%. Hace poco el país era uno de los líderes del mundo árabe. Su economía avanzaba con éxito y era una nación autosuficiente e independiente. Muchos expertos comparten la opinión de que existen motivos económicos latentes que Estados Unidos persigue, donde señalan que aunque Siria no es un proveedor y exportador de petróleo, al lado se encuentran Irán y diversos territorios sirios que cumplen una importante función desde el punto de tránsito energético. Hasta hace poco, Siria ha sido uno de los pilares de estabilidad en Oriente Medio, además de las reservas y el potencial del país árabe. Siria es una plataforma estratégica donde colisionan los intereses de Estados Unidos y Rusia, en particular los planes ambiciosos del presidente Bashar al-Assad para transformar a Siria en un nuevo centro de energía en Oriente Medio. Con la ayuda de Rusia no daban tregua a Washington. Uno de los proyectos que al parecer también molestó a Estados Unidos fue el acuerdo de $10.000 millones firmado por Irak, Irán y Siria en 2011 sobre la construcción de un gasoducto con capacidad de 110 millones de metros cúbicos de gas al día. Otro detonante de la prolongada guerra en Siria fue un acuerdo en 2013 entre Moscú y Damasco para desarrollar nuevos yacimientos de petróleo, de nuevo sin la participación de las multinacionales occidentales. Tras el ataque de Estados Unidos a Siria, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia enfatizó que las acciones de Estados Unidos en Siria son una provocación deliberada y que la Casa Blanca carece de una comprensión exacta de la situación en el país árabe. Por su parte, el presidente Vladimir Putin advirtió este domingo que si Washington toma nuevas acciones contra Damasco se produciría inevitablemente un caos en las relaciones internacionales, provocando tensos roces.
Y del tema incluido en la nota vamos a hablar con Samuel Montaño, experto en armamento, que visita nuevamente los estudios de Bolivisión. Señor Montaño, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Hablaremos en principio con algunas respuestas cortas de las características de Siria, porque se ha convertido en un foco de interés no solamente para gran parte del mundo, sino para Bolivia. Siria, un país que no es precisamente un modelo de democracia. No, no lo es, como no lo son varios países de la región, entre ellos Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, pero que son dictaduras amigas, son dictaduras que comparten la doctrina norteamericana, a diferencia de los otros países que han entrado en la cadena esta de la famosa primavera árabe. Pero estamos hablando de una dictadura. Estamos hablando de una dictadura, pero una dictadura que en realidad no ha logrado ser tumbada como otras, por el simple hecho de que cuando usted tiene que mantenerse en el poder, por más poder militar que tenga, es la población civil que le da el apoyo moral a su gobierno. Es por eso, por ejemplo, una de las características es, por ejemplo, como han logrado dictadores, ya sea Hitler, ya sea Gaddafi o los dictadores de mano blanda, que digamos, entre comillas, que logran sobrevivir, porque si la población siria no hubiese estado apoyando a su gobernante, hubiese sido más fácil la caída. Es un apoyo, sin embargo, relativo, porque, punto número 2, ya hemos definido el carácter del gobierno sirio. Punto número 2, hay una guerra interna que está enfrentando al gobierno sirio y a sus fuerzas armadas con grupos disidentes que tienen el control de algunas áreas del país. Bueno, en realidad, más que grupos disidentes, hay que definir exactamente por qué sucede esto en Siria. Siria no es exportador ni importador de petróleo, no es una potencia petrolera, pero sí es una potencia en la parte geopolítica, geográfica y geoestratégica muy importante, porque Siria llega a convertirse en un punto clave para el famoso tránsito de todos los oleoductos que vayan a venir de la mayor parte del Medio Oriente, incluida Arabia Saudí. La definición, por ejemplo, la política de los 4 mares de Arabia Saudí, de Siria, que dominaría prácticamente el tránsito de hidrocarburos, no solamente en las costas del Mar Negro, en las costas del Mediterráneo, el Mar Caspio y el Golfo Pérsico, que abarcaría incluso hasta Azerbaiyán. Si se daba esto de convertir en Siria en una potencia del tránsito de hidrocarburos, el comercio inclusive en el canal de Suez iba a afectar al mismo Egipto, y tarde o temprano Arabia Saudí hubiese tenido que preferir el territorio sirio para transportar todo este petróleo y a través de Turquía llegar al resto de Europa. Y eso hubiese sido un fuerte golpe económico a todas las empresas que hacen el transporte del petróleo, incluido a Egipto. Por eso Egipto en alguna medida ha apoyado este ataque. Partimos desde ahí. La importancia geopolítica de Siria. Esa es la importancia. Pero sí hay un conflicto armado interno. Ya, ahora bien, ¿cuándo se inicia el conflicto armado interno? Cuando supuestamente hay el levantamiento de las masas, entre comillas, en Damasco y en otras localidades, Homs, Alepo, en Siria, y que son encabezadas, ha sido una injerencia muy directa por el ex embajador Robert Ford y Eric Chevalier, francés. Estados Unidos y Francia, que encabezan las marchas, encabezan los movimientos. Estados Unidos los reconoce, y actualmente el que fue embajador en Siria, Robert Ford, reconoce la injerencia norteamericana, y la reconoce porque él declara, entre comillas, no sabíamos que íbamos a llegar a este tipo de conflictos, entre comillas. Pero la diferencia, porque cuando usted ve, lo que vemos no son imágenes movidas, no son filmaciones, son fotografías de gente que se concentra en las plazas, masas grandes de gente que ahora no están para derrocar al presidente Bashar al-Assad. Y el mismo ex embajador Eric Chevalier, francés, reconoce cuando Hillary Clinton confesa en New York Times, dice, entre comillas, nosotros hemos provocado el conflicto en Siria para los beneficios estratégicos tanto de Israel como Estados Unidos, y el conflicto se nos ha ido de las manos, cierre comillas. Usted ha hablado de una injerencia de Estados Unidos, pero también es justo reconocer que hay una injerencia rusa, que Rusia es aliada del régimen sirio, lo protege e incluso le provee armamento y también directamente cobertura logística para operaciones militares contra los grupos rebeldes. Necesariamente tendría que haber una injerencia o una presencia rusa, porque ese es el juego de poder que se da en el tablero en todas partes del planeta. Porque si bien Siria está siendo apoyada por Rusia,
no hay que descartar y ver el bloque que es mucho más ancho en la parte de Occidente, no solamente Estados Unidos, Inglaterra y Francia, es prácticamente todo el bloque de la OTAN. Los países que son millonarios, que tienen mucho poder económico en el Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Bahrein, incluso Omán, Kuwait, Jordania, que tienen un poder económico, y lo han expresado el rey Abdullah antes de morir, de que sí o sí Arabia Saudita iba a financiar todo lo que significaba el conflicto en Siria. Y es una contradicción. Acuérdese usted esa famosa conferencia de prensa antes de que el rey Abdullah muera, porque ahora gobierna su sobrino en Londres, frente a la BBC, que los periodistas de la BBC tuvieron valor cuando él decía, caramba, vamos a apoyar a la caída del dictador en Siria, y se levanta la BBC y pregunta, decir, no hay una contradicción, porque usted habla de derrocar a un dictador y usted es otro dictador en su país, con igual falta de derechos humanos, que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, al gobierno de Pinochet, porque Arabia Saudita es una verdadera dictadura, y no nos enteramos mucho de lo que sucede en Arabia Saudita porque los medios occidentales no lo informan. Esos son los antecedentes del panorama geopolítico en Siria y de los involucrados en el conflicto. Hablemos ahora del reciente ataque a la población civil, por lo menos así ha sido denunciado por parte del régimen sirio, supuestamente más de 40 víctimas mortales y decenas de intoxicados. Y existen antecedentes de que el régimen sirio utilizó entre el año 2011 y 2012 armas químicas contra la población civil, la que corresponde a los grupos rivales al gobierno de Bashar el-Assad. Por lo tanto, el representante Christopher Busby del Centro de Estudios para la Contaminación Radiológica y Química de la Unión Europea demostró desde el 2011 que hasta el día de hoy no ha habido pruebas contundentes de que realmente es el gobierno sirio que haya utilizado armas químicas. Y aquí hay que mencionarlo, los antecedentes muy claros. Cuando se inicia el conflicto, y prácticamente ha sido un conflicto que en el gobierno de Barack Obama, en los primeros años, se estimaba que este conflicto no iba a pasar de los 3 o 6 meses. Pero la campaña empezó a durar, se empezó a extender, porque la capacidad no solamente militar, sino en cuanto al apoyo político que tiene Bashar al-Assad, eran lo suficientemente fuertes como para aguantar esta guerra civil. Y han pasado 6 años. Y han pasado 6 años. Y no olvidemos entonces el famoso 2012. Julio del 2012, y están en todos los medios de prensa, conferencia Hillary Clinton, Barack Obama, donde hacen la famosa primera amenaza a Bashar al-Assad de decirle no use armas químicas, entre comillas, porque Estados Unidos, la OTAN y el mundo va a intervenir, porque sería, entre comillas, algo trágico. Primera advertencia. Agosto del 2012, nuevamente se repite la frase del presidente Barack Obama en conferencia de prensa: no pasen, entre comillas, la línea roja de usar armas químicas, porque eso va a obligar al mundo a intervenir en Siria por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Diciembre del 2013, nuevamente viene la amenaza. Agosto del 2013, aparecen las armas químicas en Siria. Hay un revuelo, Estados Unidos organiza que se va a atacar a Siria, la sexta flota, la séptima flota se concentran frente a las costas, el portaaviones Charles de Gaulle francés, los ingleses todos preparados, pero no se hace el ataque. ¿Por qué? E interviene uno de los funcionarios, Peter Kaiser, de las Naciones Unidas, que dice: un momento, hechas las primeras indagaciones, primero que hay un trágico error que cometió esta vez Estados Unidos, que cuando se hace la denuncia del uso de armas químicas, 2 semanas antes el dictador Bashar al-Assad invita a Naciones Unidas a inspeccionar las áreas de combate para verificar la presencia de armas químicas. Por tanto, no había lógica que las utilice. Y segundo, Peter Kaiser dice: no toquen ni a Siria ni a Estados Unidos, aquí hay un brazo largo que se llama Arabia Saudí. Y Arabia Saudí es la que había supuestamente financiado los componentes para la fabricación de armas químicas que vinieron desde Alemania, a lo que el Parlamento alemán convocó a Angela Merkel para dar explicaciones que en tiempos de paz, cómo es que Alemania se había permitido la venta de estos químicos, no solamente en Arabia Saudita, sino a la misma Siria, antes Ahora de que se inicie el conflicto. Nos dice con estos antecedentes que Siria no ha utilizado armas químicas. ¿Usted cree que no las utilizó en el ataque que ha provocado la reacción de la comunidad internacional? Yo estoy de acuerdo con la definición de varios analistas de la OTAN, en sentido de que las amenazas de Barack Obama hacia Siria de no utilizar armas químicas en realidad no eran amenazas, sino una invitación indirecta a la parte rebelde de usen armas químicas para provocar la intervención de Occidente y cambiar el curso de la guerra.
Porque, a ver, este último acontecimiento, Duma, prácticamente era uno de los últimos bastiones de los rebeldes. Y si usted revisa todas las informaciones, incluso de Naciones Unidas, ya había un convenio entre el principal dirigente de los rebeldes con el gobierno sirio para poder retirarse de la localidad. Entonces, no tiene lógica, si están prácticamente venciendo el último bastión de los rebeldes, que cometan el error de usar armas químicas. ¿Duda usted que hayan utilizado armas químicas? Yo dudo. Y si las han habido, dudo que haya sido del gobierno sirio. Dudo mucho. Pueden haber sido de la otra parte para hacer implicar a Occidente en esta acción militar. Es muy posible. No olvidemos que los mismos pretextos semejantes se utilizaron para intervenir Irak, para intervenir Libia. ¿Se acuerda usted? Y ahí están las declaraciones de Mary Colvin, la periodista Mika Yamamoto del Japón, de Japan Press, el Michael Hastings, periodista norteamericano, que cuando nos decían la CNN y otros medios de prensa, caramba, miren lo que está haciendo Gaddafi, que matando a la gente, la Plaza Verde en Benghazi, bombardeos. Y estos periodistas cuando se encargan de decirle a Hillary Clinton, pero aquí no está pasando esto. Sí están viniendo, pero son nuestros misiles. Sería casi un suicidio de los propios grupos rebeldes si no se hubieran empleado armas químicas. ¿Y qué dice Hillary Clinton? Ups, lo sentimos mucho, nos hemos equivocado, pero ya hay democracia en Libia. Durante 10 años nos han dado el argumento de que han devastado a Afganistán y además, un paréntesis, ¿qué moral le asiste a los Estados Unidos de poder juzgar el uso de armas químicas en Siria cuando ellos tienen un historial muy largo de haberlo hecho, no solamente armas químicas, sino bacteriológicas? Y empezamos en 1951 cuando, gracias al teniente general japonés Shiro Ishii, que a cambio de no ser condenado por el Tribunal Penal por los hechos de la Segunda Guerra Mundial y mantener al emperador Hirohito en el poder, traspasa todo el programa de estudios de armas químicas y bacteriológicas que hacía el Japón al término de la Segunda Guerra Mundial, y los Estados Unidos lo experimentó en Corea del Norte. Pero posteriormente ya existió un compromiso de no utilizar armas ni biológicas ni químicas. Pero los Estados Unidos lo volvió a repetir en Vietnam. Yo quiero mostrarle esto. Pero los compromisos son posteriores para evitar el uso de armas químicas y biológicas. Posteriores a Vietnam. Sí, este es uno de los 267.000 vietnamitas con consecuencias trágicas por el uso de agente naranja, el gas sarín, el gas mostaza, etcétera, etcétera, en Vietnam. Según Estados Unidos puede haber firmado todos los tratados, pero en el 2004 Fallujah hacen la intervención con armamento químico en la localidad y los Estados Unidos reconoce que incluso dice, si hemos usado inclusive el fósforo blanco, que ha sido un error incluso en cargar los aviones de combate, y por favor, ¿cómo se van a equivocar a cargar aviones de combate para un bombardeo? En la localidad de Tora Bora, lo mismo, reconocen el uso del tetraclorodibenceno, que es un químico que se ha utilizado para atacar la cordillera de Tora Bora. Se han usado las bombas termobáricas, se han usado un sinfín de gases para poder evacuar o matar a los talibanes o a los guerrilleros que se escondían en las cuevas estas, ¿no es cierto? Y nadie sancionó a los Estados Unidos. En todo caso, merece igual condena el uso de cualquier país ahí está de armas químicas. El famoso canadiense que hoy está vivo, Stephen Hawkinson, que ha hecho una larga investigación sobre el uso de armas químicas no solamente en Irak, en Afganistán, sino también en Libia. Y como él lo denuncia, incluso el arma de uso de proyectiles de uranio empobrecido para contaminar no solamente un frente de guerra, sino tierras productivas para impedir la producción agrícola, porque hay empresas que quieren hacerse del monopolio de la producción de verduras y demás en el Medio Oriente. En todo caso, corresponderá a la ONU la investigación para determinar si hubo o no el uso de armas químicas en el reciente ataque de las fuerzas sirias a los grupos rebeldes. Naciones Unidas lo va a determinar, pero sencillamente que logren demostrar el uso de armas químicas es posible. La cuestión es quién las ha utilizado exactamente. Porque le digo, yo le doy con conocimiento de causa bastantes opiniones dentro de la misma OTAN, dentro del mismo, y en el mismo Israel. Ya hay jefes militares experimentados que si bien tienen como un adversario a Siria, pero ellos reconocen y dicen es imposible. Y además no se puede bombardear ni almacenes, ni depósitos, ni fábricas de químicos aún destinados a guerras, porque un misil, una bomba, cualquiera que sea la carga explosiva que lleva, provoca pues la combinación, la explosión, la expansión de estos químicos, que sería una combinación, una contaminación terrible. Por tanto, lo que se está bombardeando en realidad son centros, nudos del armamento convencional del ejército sirio para quitarle una debida capacidad y darle un respiro a los rebeldes.
Eso es lo que se está haciendo. Una parte del complejo panorama de Oriente Medio, la situación en Siria, los apuntes y la opinión de Samuel Montaño, experto en armamento, para orientar sobre un tema que todavía va a generar mucho debate. Gracias, Samuel, por su contribución al análisis de este tema. Gracias a usted. Buenas noches. Muy bien, con esta entrevista cerramos hora 23. De mi parte, la despedida. Nos reencontramos, estamos ya en una nueva jornada más adelante.